Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has preguntado, así como yo, por qué Japón tiene características a las de una sociedad occidental? O también, ¿cómo es que se convirtió en una de las economías más fuertes del mundo? Preguntas como de este tipo, mi equipo y yo te ayudaremos a solventarlas. Así que escucha y observa todo lo que tenemos preparado para ti con el tema Implicaciones de la Revolución Meiji para la transformación de Japón. Acompáñanos. Para entender bien este tema, es necesario saber que Japón estaba controlado por los shogunes, los cuales eran líderes políticos y militares considerados señores feudales, que tenían amplios poderes. Además de ellos se encontraban los samuráis, considerados como guerreros profesionales que conformaban una clase privilegiada y muy respetada de la clase élite militar. Este periodo duró de 1603 a 1868 y se conoce como el curso del tiempo Tokugawa. El factor que provocó la revolución se da en 1853 a instancias de la llegada de Perry, quien era un delegado estadounidense. Este llega junto a la escuadra del ejército que avanza en el puerto de Edo, Tokio, exigiendo que Japón abra sus puertas para comercializar con los Estados Unidos. Así, Japón, el 31 de marzo de 1854, firma un tratado desigual con los Estados Unidos, abriendo los puertos japoneses de Shimoda y Hakone, los cuales eran uso exclusivo para comercializar con China y Países Bajos, además prohibiéndoles la salida de japoneses del país y la entrada a otros países. Por ello, al no tener Japón una armada para hacerle frente, tuvo que aceptar el tratado, evidenciando lo débil que era el país, y esto provocó el enojo de los samuráis porque percibieron este tratado como un sometimiento de los Estados Unidos, ya que Japón tenía sus fronteras comerciales cerradas y de uso exclusivo únicamente con los Países Bajos y China. Como resultado, el grupo revolucionario Meiji, encabezado por Shintaro Nakano, Ryuma Sakamoto y Xiaomishi Okubo, y esto no estaban satisfechos con la forma de poder centralizar el shogunato y buscó la renovación de la esfera social y política del país, desencadenando una guerra civil que terminó con la victoria de los revolucionarios Meiji y puso fin a la era del shogunato, depositando la confianza y el poder en el emperador Meiji, dando paso a la era Meiji. Así, para hacernos una idea de cómo la revolución Meiji se hizo con el poder, te compartimos esta recreación.
La Revolución o Restauración Meiji designa un periodo de profundas renovaciones políticas, religiosas y sociales que tuvo lugar en Japón entre 1868 y 1900. También se le llama renovación ya que transformó el imperio de Japón en un estado-nación moderno y justo, con la eliminación de los privilegios de los samuráis. Las acciones y decisiones que favorecieron a que Japón se convirtiera en un gran imperio fueron: la promulgación de la Carta del Juramento de 1868, una declaración general con el propósito de la oligarquía Meiji consiguiera el impulso necesario para ganar la confianza y el apoyo financiero del gobierno. Los 5 estatutos consistían en el establecimiento de las asambleas deliberativas, la integración de todas las clases en la tarea de salir adelante con el Estado, el reemplazo de las costumbres nocivas por leyes naturales, una búsqueda internacional por el consentimiento, el fortalecimiento de los fundamentos del gobierno imperial. El gobierno hizo muchos esfuerzos para estimular la producción e impulsar la industria. Se trataban de implantar en el país un amplio abanico de industrias modernas para que Japón convirtiera pronto en un estado capitalista al estilo de muchos países occidentales. Para ello se suprimieron todos aquellos sistemas e instituciones que tenían un carácter feudal, que podían suponer una demora en la formación de un tejido industrial moderno para lo que se buscaba en Japón. En 1869 se abrió la primera línea del telégrafo de Japón, conectando Tokio y Yokohama. Solo 5 años después, todo el país estaba unido por este nuevo método de comunicación. En cuanto a los ferrocarriles, se abrió la ruta de Tokio a Yokohama en 1872 a mediados del periodo de Meiji. La expansión de redes ferroviarias se aceleró en todo el país. El gobierno trabajó primordialmente para renovar las principales rutas terrestres del país para garantizar un flujo fluido de la carga. Pero estas reformas y diversos cambios no fueron bien tomados por los samuráis, ya que su poder y privilegios quedaron obsoletos y ya no tenían mayor importancia en el imperio de Meiji. Por ello, hartos de esta situación, en 1877, Saigo Takamori, un veterano samurái, consolida una academia militar en la isla de Kyushu y forma el ejército de los samuráis, que se le unieron. Estas noticias llegarían al gobierno imperial, que comenzaría a preocuparse debido al arsenal militar que se encontraba en la región donde se encontraba Takamori. De este modo, el gobierno mandaría expediciones a la isla, las cuales serían rechazadas, y los samuráis fieles a Takamori comenzaron a planear una expedición en la capital a partir de los principios de 1877, y así en la marcha de Tokio, los samuráis rebeldes decidieron sitiar y asaltar el castillo de Kamamoto para los refuerzos imperiales. Rechazarían el ataque de Saigo, reduciendo así el ejército a unos 3.000 hombres. Los rebeldes sufrirían una serie de derrotas menores mientras retomaban de vuelta a Kagoshima para obtener provisiones. El 23 de septiembre de 1877, las tropas de Saigo serían cercadas en la colina de Shiroyama por el mariscal imperial Yamagata Aritomoto, al cual ordenaría a su ejército la construcción de trincheras que harían imposible la huida de los samuráis de Satsuma. Ese día el general imperial envió una carta al samurái para que sus tropas se rindieran. Sin embargo, Saigo rechazó la oferta debido a su código de honor como samurái, y durante la madrugada del día siguiente se inició el fuego de la artillería imperial, apoyada por los buques de guerra situados en el puerto. Las fuerzas samurái fueron reducidas drásticamente a unos 40 hombres, y el líder de los rebeldes quedó herido, retirándose a un lugar seguro para cometer seppuku, suicidio ritual. Así terminaba la vida del que sería como el último samurái. En lo que se refiere al transporte marítimo, fue aquí donde el ejército japonés se consolidó como una potencia naval y el gobierno favoreció a la naviera privada Mitsubishi, lo que permitió competir con grandes compañías navieras europeas y norteamericanas. Como resultado, Japón tardó solo 20 años en convertirse en el primer país de Asia en industrializarse en todos los sentidos, tanto en el transporte, comunicación, producción y defensa. Así, en el año 1894, con el fin de desarrollar aún más su industria, el imperio japonés fue en busca de materias primas,
declarándole la guerra a China y dejando como resultado en la batalla grandes victorias para Japón, que obtuvo varias zonas de influencia en el territorio chino y tomaron el control de Taiwán y las Islas Pescadores y la península de Laidong. Expulsaron a los chinos de Corea para colocarla bajo su influencia, ya que ellos consideraban que la península de Corea era un punto estratégico de vital importancia. Pero para obtener el control absoluto de Corea, los japoneses primeros debían derrotar a otra potencia imperialista de la región, el Imperio Ruso. De esta manera, en 1904, en el este de Asia, inició un nuevo conflicto armado protagonizado por rusos y japoneses. Después de meses de enfrentamientos, la guerra llegará a su momento decisivo en mayo de 1905, cuando el Imperio japonés obtuvo una aplastante victoria naval cerca de Tsushima. Así, forma sorprendente, Japón derrotó al Imperio ruso, tomando el control de la Manchuria y obligando a los rusos a abandonar sus intereses en Corea, y unos años después los japoneses establecieron en Corea un gobierno rígido y la convirtieron en una de las colonias de su imperio. De ahí importaron numerosas materias primas para sus industrias. Las implicaciones derivadas de la transformación al Japón moderno de ahora, o conocido como la Revolución Meiji, son las siguientes. Principalmente contamos con los samuráis. Lo primero que hizo el emperador Meiji cuando llegó al poder fue traer grandes cambios a la sociedad japonesa. En ese momento abolió los privilegios de los samuráis, lo cual esto supuso una carga pesada a todos aquellos que fueron los principales que apoyaron al emperador a la guerra civil. Como segundo punto, contamos con la sociedad justa. La situación del nuevo gobierno Meiji era bastante complicada, por un lado por la grave situación que vivía Japón en el marco internacional y por otro lado por la enorme crisis social en la cual se encontraba el país. Estas fueron las razones las cuales dio fin al privilegio samurái, lo cual ellos iban en busca de una sociedad más justa. Como tercer punto, contamos con cambios en el sistema territorial. El gobierno de Meiji cambió el sistema territorial, terminando con el sistema feudal y así también cambiándolo a un mejor sistema, a una de las prefecturas que aún existe en la actualidad. Otros grandes cambios fueron la legalización de la propiedad de las tierras, el apoyo del sintoísmo como religión a la nación, la industrialización de la nación como construcción de ferrocarriles y cables telegráficos, y así también una modernización nunca antes vista al ejército. En pocas palabras, el gobierno Meiji en pocos años transformó a Japón en una nación asiática más industrializada y más poderosa militarmente. Así como dio sus inicios la era Meiji, así también tuvo su fin. Entonces, como sabemos, la era Meiji empezó oficialmente el 23 de octubre de 1868 y duró hasta la muerte del emperador, lo cual es en la fecha del 30 de junio de 1912. Supuso el salto precipitado de Japón a un mundo moderno en el curso de poco tiempo, pocas décadas, heredando el sistema imperial a su descendencia. Pero a todo esto sus precursores tuvieron un enfoque bastante diferente y se le dio importancia a los temas tanto militares como tecnológicos, los cuales fueron adoptando nuevas estrategias de Francia y Alemania, pasando de ser un imperio a un imperio colonial, lo cual esto favoreció que su poderío se mantuviese por más de 50 años. Pero con la crisis del 29, el imperio fue decayendo poco a poco hasta el año de 1945. En contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado a causa de 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos, lo cual esto ocasionó la rendición pública del emperador, quien era nieto del primer Meiji, y es así como concluye el poderío imperial de Japón. Para ampliarle un poco más de conocimiento, acá les muestro un video de cómo fue la rendición de Japón. Al final, Estados Unidos decide no invadir Japón, porque cree que le costará al país 1 millón de vidas. En lugar de eso, lanza el infierno atómico. Las primeras 2 bombas nucleares de la historia matan en un segundo a más de 100.000 personas y permiten finalmente que el emperador Hirohito busque la paz sin perder prestigio.
La bomba atómica tenía que caer para que los soldados y los oficiales japoneses consintieran finalmente a firmar la paz, algo totalmente contrario al Bushido, su código de honor. Unos pocos soldados japoneses se marchan a la jungla. Algunos no se enteran de la derrota de su país. El último de ellos saldrá de su escondite y se entregará en 1975. En la bahía de Tokio, a bordo del USS Missouri, los representantes de las naciones aliadas de China, Gran Bretaña, Rusia y Francia están muy emocionados. Tienen el privilegio de asistir a la firma de la rendición japonesa que marcará el final de la Segunda Guerra Mundial. El general MacArthur representa a los vencedores. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, con sombrero de copa, cojea porque ha perdido una pierna en un ataque con bomba en China. Será él quien firme en nombre del emperador, con quien se reunió el día anterior. Le dijo: debemos convertir este día de pena en el nacimiento de un nuevo Japón. De ese modo, podremos asistir a la ceremonia con la cabeza alta. MacArthur termina con estas históricas palabras: es mi mayor esperanza, y la esperanza de toda la humanidad, que de esta solemne ocasión emerja un mundo mejor, de la sangre y la masacre del pasado. En las relaciones internacionales es de mucha importancia estudiar temas como la Revolución Meiji, ya que existe una unanimidad entre los autores al considerar que la ciencia de las relaciones internacionales en el área de revolución y constantes cambios en los estados, en lo cual esto suele terminar en grande guerra o posiblemente en cambios muy importantes que se abordan en la parcela de la realidad social en la cual nos encontramos inmersos. Se trata por consiguiente de una de las ciencias sociales más importantes en la historia del desarrollo, iniciando y tomando como punto de apoyo las revoluciones o transformaciones que requieren los estados para mejorar los sistemas. Estos son de mucha importancia, lo cual también la revolución industrial marca el inicio de un nuevo sistema económico, como el capitalismo. El capitalismo, como sabemos, es el sistema económico por el que se rige el mundo en la actualidad, lo cual también se supuso una transformación en la organización de la sociedad de clases, así también como la aparición de un nuevo grupo social, como el proletariado. Las revoluciones tienden una inmediata influencia más allá de las fronteras nacionales de los estados. Estas introducen un salto histórico importante y convulsiones sociales que determinan las condiciones en la política exterior de los países mediante una cinemática de continuidad y cambio que repercuten en el ámbito global de las relaciones internacionales. En el caso de la revolución o transformación de Japón, como consecuencia o utilidad de esta, dio paso al libre comercio global, lo cual pudiendo entablar relaciones diplomáticas para la comercialización de productos. En conclusión, Japón tuvo que vivir un cambio radical y contundente en muy poco tiempo, casi salir de la Edad Media e ir directamente a la Edad Contemporánea. El cambio se produjo por una serie de factores, destacando especialmente la llegada de los occidentales y una sociedad que exigía una reforma de la jerarquía social tan estricto como un cambio a una monarquía imperial. Sin embargo, la era Meiji no les dio a todos las mismas oportunidades. La construcción y las mejoras realizadas a las nuevas ciudades, vías férreas e instituciones gubernamentales son sin duda parte del progreso, pero este progreso no benefició a todos por igual, ya que las clases más bajas continuaron dominadas y algunos incluso estaban peor, teniendo que pagar un precio más alto que en la era de Tokugawa. Los salvadores de la nación pronto tuvieron que pasar a ser los nuevos amos si querían mantener el orden y traer a Japón la luz que habían predicado, aunque fuera de esa forma y manera estricta. Aún así, tuvo sus ventajas. Aunque el comercio cambiaron los cultivos, se complementó la producción nacional en Japón. Se establecieron fábricas y talleres. Y una vez que se abrió la puerta en Occidente,
ellos repercutió en la mejora de la economía y la educación, convirtiéndola en la nación que hoy en día conocemos. Never mind. Oh,